Oda está trabajándolo, Oda está cocinándolo a fuego lento. Dejémosles trabajar, porque nos queda solamente 2 capítulos más y el siguiente ya será el capítulo 1100. Y Oda lo está haciendo de manera para que el capítulo 1100 sea legendario y doloroso. Vamos a dejarlo ahí. Muy buenas Nakamas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Sir Crocodile y os traigo un nuevo vídeo de One Piece, concretamente la review análisis del capítulo 1097 del manga. Como siempre hago en cada review, antes de comenzar a comentar detalladamente cada panel del capítulo, vamos a hacer una introducción breve del capítulo. Un capítulo en el que nos sigue metiendo más a fondo en el pasado de Kuma y Jinny, un capítulo que deja muy en claro muchas de las cosas importantes sobre la Nikkyu no Mi y sobre todo su introducción al mundo de la Armada Revolucionaria y cómo fue su vida en los últimos años, y te dejan a las puertas de un incidente que pasó hace justo 14 años con un sujeto que todavía no conocemos, pero todo el mundo intuimos quién puede ser. De esto evidentemente hablaremos al final del capítulo, porque no deja de ser el último panel del capítulo y donde ahí se cuece todo. Así que Nakamas, quedarse hasta el final para ver las diferentes teorías, diferentes hipótesis sobre quién puede ser la persona que puso contra las cuerdas a Bartholomew Kuma hace 14 años y la persona que lo cambió por completo todo. Y antes de comenzar con la review, como siempre digo, no olvides dejar tu maravilloso like a ver si este vídeo llegamos a 500 likes y suscríbete a mi canal, Nakama. Estamos muy cerca de llegar a 50.000 Nakamas y sé que tú me puedes echar un cable. Así que Nakama, bríndame tu apoyo y vayamos juntos en la Octale. El capítulo comienza justo hace 30 años de la línea actual temporal, en el South Blue, en el reino donde nació Bartholomew Kuma, viendo más parte de su pasado y comprendiendo mucho más sobre él. De hecho, lo que estamos viendo en el presente es lo que da forma a lo que hace 2 años podíamos ver de la indumentaria que él tenía. Podemos comprender muchísimo más de por qué él actuaba así. Kuma, en ese momento de la historia, en su pasado, era nada más ni nada menos que el pastor de la iglesia donde él vivía literalmente. Él se dedicaba a ayudar a gente. Él era alguien que cada semana a gente que vivía en la zona pobre del reino de Sorbet se dedicaba, gracias a los poderes de la Nikkyu no Mi, a quitarles todo el dolor físico, todas las enfermedades que tenían y con ello poder ayudarle a llevar una vida mejor dentro de las posibilidades que existían, ya que sabía que dentro de lo que había no había lujos, pero oye, si podía ayudarlo a paliar todo el dolor físico que llevaban cada uno de los habitantes de la parte baja del reino de Sorbet, pues él estaba ahí para llevar todo eso con ellos. Gracias a los milagros que le otorga la Nikkyu no Mi y el gran favor que Kuma hace al pueblo del reino de Sorbet, provoca que todos los habitantes del reino de Sorbet que viven en esa zona y que conocen a Kuma, pues quieran ir a que le eche un cable. Sin embargo, llega alguien para intentar impedir que eso siga más adelante, ya que sí, Kuma lo hace un día a la semana y ya están pidiendo que bueno, que lo haga más veces a la semana, que si pueden volver entre semana a hacerlo. Y esto lo comprenderemos más adelante, porque claro, de primeras puede parecer que lo hace por ser un poco rata, un poco agarrado, pero no. Jinny comprende perfectamente la razón por la que no debe Kuma de aceptar que esto sea más frecuentemente, que tan solo una vez a la semana y ya estaría. Y es que sí, esta gran labor que Kuma lleva semanalmente adelante es sin ánimo de lucro, es totalmente gratuito y lo hace por y para ayudar a su pueblo y a su gente. Y claro, el precio a pagar lo tiene él mismo realmente, como comprenderemos justo después de esto. Y antes de conocer un poco más sobre la Nikkyu no Mi, conocemos un poco más sobre el reino de Sorbet. Conocemos que justo en este momento el rey ha sido reemplazado. Ahora hay un nuevo rey, se llama el rey Bakery y tiene una fama de ser alguien totalmente sin escrúpulos, alguien que hace lo que sea con tal de que sus ciudadanos paguen. Eso conlleva que si no traen su tributo celestial lo meten en prisión, incluso es capaz de no darle de comer a ningún prisionero, con lo cual, además de ser alguien que simplemente intenta hacerle todo el favor posible al noble mundial intentándole comer el culo lo mayor posible, como te dejan en claro, también es alguien que es muy avaro, es muy miseria, es alguien que simplemente lo quiere todo para él, es alguien muy codicioso y es alguien que simplemente tiene una forma de gestionar el país, como ya veremos más adelante, un tanto bastante macabra. Pero bueno, dejando temporalmente al rey Bakery por un lado, vamos a seguir viendo lo que está pasando en la iglesia del reino de Sorbet.
Kuma, que ya ha quitado el dolor físico a todos los viejos que estaban ahí pidiéndoles que le quitaran la enfermedad, los dolores físicos y demás, esa masa se queda acumulada esperando que alguien la reciba. Y ese alguien no es nada más ni nada menos que el propio Bartholomew Kuma. Y claro, viendo las consecuencias de esto y viendo las razones por las que lo hace, te dejan claro que esta fruta tiene una acción y una reacción. Tú puedes quitarle dolor físico a todo el mundo que tú quieras, pero ese dolor tiene que ir a parar a algún recipiente. Alguien tiene que absorber ese dolor, porque si no, evidentemente, ese dolor, esa masa de dolor que tú has quitado a esa persona va a volver a su recipiente original. Quiere decir que gracias a estos capítulos, gracias a este capítulo en el que se ve mucho más de la Nikki no Mi, que se explica muchísimo más, podemos entender varias cosas aquí. La primera, ahora mismo, hoy por hoy, gana muchísimo más peso y muchísimo más trasfondo el sacrificio de Zoro en Thriller Bark, una de las mejores escenas de Zoro en todo One Piece, podríamos decir sin duda alguna, gana un peso mayor, porque si eso no lo hubiese hecho Zoro, Luffy se habría ido a la mierda. Luffy venía acumulando bastante dolor desde hacía capítulo y capítulo atrás, arco atrás incluso, mejor dicho, y en fin, era un dolor acumulado bastante grande y que ahí se apreció por completo el sacrificio que Zoro hizo y el por qué Kuma lo hizo realmente. Esa fue una de las mejores pruebas con respecto a la tripulación de los hombres de paja que el propio Kuma le pudo hacer. Y otra de las cosas importantes a comentar, y creo que lo que hemos visto en este capítulo puede ser la base que confirme lo que voy a decir, es lo que justo comentaba en el vídeo anterior a este, y es sobre la posibilidad de que Kuma pueda eliminar el dolor de su propio cuerpo. A fin de cuentas, para la Nikki no Mi el dolor no deja de ser una masa que se acumula en cada recipiente. Una masa que sí o sí debe de acabar absorbida por otro recipiente, si no va a volver a su punto de origen. Esto podría significar perfectamente que Kuma sí mismo podría sacar su propio dolor y usarlo en otro recipiente como forma de ataque. De hecho, no me extrañaría que parte de la potencia de sus ataques con el Ursus Shock sea precisamente porque es carga de su propio cuerpo, dolor de su propio cuerpo acumulado durante tantísimo tiempo. Ya que sí, si Kuma durante todo este tiempo no ha dejado de absorber dolor de todo el mundo para ayudarle a llevar una vida mejor, si además ya hemos visto bastante todo lo que hemos visto de Kuma y lo que nos queda por ver, y más si en el presente estamos viendo lo que estamos viendo, significa que Kuma muy posiblemente haya cogido todo el camino que ha cogido para volver a Egghead para coger aún más y más dolor posible para poder así utilizarlo contra otra persona. Que sí, que ya está muy bien. Si tú eres capaz de poder sacar todo el dolor tuyo y dárselo a otra persona, significará que al fin te liberas de esa carga. Pero claro, todo está por ver si tú eres capaz de estarle un golpe a Saturn, que espero totalmente que él sea capaz de poder liberar todo ese dolor acumulado mal que está acumulando ahora mismo y poder atacar con todo a la persona que le hizo una vida muy difícil. Y habiendo explicado brevemente todo lo que pienso sobre la Nikki no Mi, las cosas que hemos visto y las que creo que van a pasar, creo que aquí podemos comprender perfectamente en este punto el por qué Ginny actúa de esta manera, el por qué ella decide portarse justo así. Ella simplemente vela por el bienestar de Kuma. Ella intenta que no absorba más daño del que debe de absorber y ya está. Ella simplemente lo protege, pese a que él siempre va a intentar hacer las mejores acciones posibles para liberar a su pueblo de sufrir todo el dolor que sufre. Pero bueno, la vida avanza, la vida pasa y pasamos justo hace 25 años de la línea actual. Kuma tenía aquí 22 años y justo aquí Ginny le propone a Kuma que se case, cosa que Kuma rechaza por completo y no porque no la quiera, al contrario, sino porque precisamente ya sabe las consecuencias de estar con un Buccaneer y ese trauma Kuma lo tiene dentro de sí, por mucho que él no quiera tenerlo. Eso sí que dentro de su recuerdo y eso no se va a ir nunca. Es por eso mismo que él quiere evitar por todos los medios posibles que su mujer pueda tener los problemas que sufrió su gente por completo. Y quizás esta sea una de las claves más buenas para engañarnos con la edad de Bonnie en este punto, ya que sí, en el SB68 Oda nos dio la pista de cuál era la edad aproximada de Bonnie. Oda no dijo en ningún momento, oye, esta es la edad confirmada de Bonnie, sino que simplemente dijo, aproximadamente tiene tal edad. Y actualmente tendría 24 años aproximadamente. Y claro, esto es muy engañoso, porque con todo lo que está pasando y viendo que en este capítulo no hemos visto ningún momento de la historia, pese a que ha estado en todo momento Ginny y Kuma presentes en todo el capítulo, te dejan ahí las cosas de que te pueden engañar, de que, oye, ¿tendrá esa edad realmente? ¿No la tendrá? ¿Llevará Vegapunk razón de que es una niña o no lo es?
Claro, está siendo todo un juego bastante bueno en el que Oda está intentando engañarnos por completo. Yo personalmente intento confiar en la posibilidad de que sí, que realmente, pese a que al final no se hayan casado porque Kuma tiene ese miedo, no va a hacer falta que se casen o no se casen para que puedan tener una hija. De hecho, no me extrañaría para nada que realmente justo ahí, cuando Ginny le pide matrimonio a Kuma, o estuviese a punto de estar embarazada o estuviese ya embarazada, ya que justo ahí hay un lapso después de esas viñetas de 3 años de línea temporal y no sabemos nada más, no hay ninguna proposición más de matrimonio, tampoco sabemos si está Bonnie viva o no en ese punto, con lo cual yo me atrevería a decir que muy probablemente puede ser que o bien naciese justo hace 24 años o bien de hace 22 años a 18, 17 años aproximadamente. Intento pensar eso, ya que si no es justo hace 24 años, como Oda nos dejó caer como posible fecha de nacimiento de Bonnie, es muy posible que Kuma y Ginny tuviesen a Bonnie en la travesía en la que estaban los revolucionarios. Pero tiene que ser un lapso de tiempo entre hace 22 años y como mucho 15 años, 16, 17 años. No me puedo creer que tenga 14 justos, que es cuando vimos a Ginny por última vez, y parece que será su último rastro de vida. Pero bueno, justo aquí vemos cómo la Armada Libertadora empieza a hacer ruido por el mundo, vemos cómo aquí el nombre de Dragon empieza a ser sonado por todo el mundo, empieza a convertirse en un hombre buscado, porque causó el alboroto en diferentes partes del mundo, en diferentes países, y empieza a conocerse la leyenda de Dragon. Y claro, esto saca los deseos de Kuma por decir, oye, que yo también quiero salir al mar algún día, quiero dedicar mi vida a ayudar a los demás. Aquí ya no lo hago suficiente. Eso de tanquearme ya tantos viejitos todo su dolor no es suficiente para mí. Yo necesito más acción en mi vida, necesito más dolor que absorber en mi vida. Y justo en ese momento llegan a la iglesia de Kuma y de Jinbe. Justo ahí llegan dos caras que conocemos porque ya estaba en la tripulación de Jewel Ribbon años después. Vemos a un hombre que se llama Gio y que le trae pescado. Evidentemente trae pescado porque lo que buscan es que Kuma le quite el dolor acumulado. Pero bueno, Kuma simplemente ve la nobleza de las personas y no ve el lado interesado de ellos. Kuma se pasa de bueno realmente. Kuma es demasiado bueno. De bueno es tonto y nunca mejor dicho. Y no os preocupéis si las fechas son un lío porque claro, si hemos pasado de 30 a 25 y ahora a 22 años. Porque sí, este flashback trae consigo muchísimos saltos temporales porque cada paso temporal tiene su travesía, tiene su historia y tiene su porqué. Y ahora pasamos a hace 22 años dentro del reino de Sorbet, porque desde ahí todavía no hemos salido. Y es que claro, en aquel entonces ya conocíamos que había un nuevo rey llamado Bekuri, que era un poco tirano, que era la fama que se le etiquetó a Kuma, lo era él. Pues bien, justo hace 22 años cambió por completo, más aún, la normalidad del reino de Sorbet, porque la gente que vivía en la parte sur del reino realmente no tenía ningún valor. Esto cambiado por ley, con lo cual esto provocaba que si el rey quería utilizarlos para ser mano de obra, para ser esclavos, pues lo podía hacer perfectamente porque así la ley que él mismo había cambiado lo amparaba de esta forma. Y esto provocó la ira de Kuma. Kuma nunca se había cabreado tanto como en aquel momento. Y Kuma fue a proteger a toda la gente, fue Kuma a decir, vale, voy a liberarlos, voy a hacer todo lo que pueda por ellos. Y esto provocó que evidentemente Kuma fuese repelido, fuese retenido por la gente que trabaja para el rey del reino de Sorbet, para el ejército local, y que lo metió dentro de la prisión. El plan del rey Bekuri pasaba por eliminar por completo a la gente pobre, a la gente que no tenía la capacidad de poder pagar el tributo celestial. A más habitantes haya en un reino, más caro será el tributo celestial a pagar. ¿Y qué pasa? Si la mitad sur es pobre, al rey Bekuri no le interesaba en absoluto que donde hay más masa de población y donde hay menos posibilidad de poder pagar, esa gente esté pudiendo hacer algo, con lo cual puso esa ley con la idea de borrarse del medio a la mayoría de gente que no puede ser contribuyente del tributo celestial para así pagar mucho menos. Con lo cual aquí más aún sí que hemos visto por completo la naturaleza tirana del rey Bekuri, del rey del reino de Sorbet, cosa que durante muchos años etiquetaron a Kuma de esa fama. Y ya dentro en prisión, que por cierto, viendo las puertas que hay en prisión, no sé cómo Kuma, siendo el bicharraco que es, entró por ahí,
Vemos cómo está también Gimli y los dos que vinieron ahí a servirles pescado a Kuma. O sea, los siguientes Nakama de Bonnie en el futuro. Y claro, Kuma está totalmente aterrado porque dice, oye, ¿qué estáis haciendo aquí también? ¿Por qué van arrestados? Y ellos han sacrificado su vida para intentar liberar a Kuma. Ellos han hecho lo posible para que Kuma sea liberado. Y claro, Kuma está muy enfadado. Kuma está dispuesto a luchar contra la injusticia que se vive en el reino de Sorbet y saben lo que eso conlleva. Desafiar al rey del reino de Sorbet significa desafiar al gobierno mundial, a su gran rival, a su gran enemigo, a aquel que le atormentó la vida desde que nació y aquel que le hizo la vida más difícil y que le marcó los traumas que le van a llevar de por vida para siempre. Y claro, Kuma estaba dispuesto a ello, pero con ello, antes de que Kuma hiciese algo más, llegó alguien para salvarla de la prisión. Llegó alguien que 3 años atrás Kuma observaba por periódico, veía cómo se estaba ganando un hueco por el mundo, se estaba haciendo grande en el mundo y estaba haciendo una labor increíble por el mundo. Estamos hablando de que tanto Dragon como alguien que ya conocían, tanto Gimli como él, Ivankov, llegaron ahí para derrocar al gobierno que estaba maltratando y tratando bastante mal a los habitantes del reino de Sorbet. Y es justo aquí, con la liberación de Kuma y Gimli, que se unen los revolucionarios con Dragon e Ivankov y se forma ya lo que viene siendo la Armada Revolucionaria. Sumado al aire de la piratería y ver la tragedia de Ohara, provocó que tras esto se formase lo que viene siendo hoy por hoy la Armada Revolucionaria. Todo cambió. Antes eran gente que simplemente luchaba por la libertad de manera más pacífica, de manera en la que simplemente no eran un ejército. Hoy por hoy sí. Hoy por hoy han tomado la arma y justo desde ese punto en adelante todo cambiaría y harían una lucha directa contra el gobierno mundial. Y justo aquí podemos ver todos los inicios de la Armada Revolucionaria, cómo iniciaron y cómo empezaron a ganarse un hueco en el mundo. Ya que sí, en aquel entonces cuando empezó la Armada Revolucionaria no tenían dinero para nada, no tenían fondos para poder ser una organización peligrosa. Con lo cual la única opción para poder hacerse grandes, para poder hacerse conocidos, era a través de actuar como mercenarios dentro de rebeliones en un país para derrocar a un rey. A todos aquellos que deseasen unirse, pues le enseñarían a manejar y a luchar con armas. Que todo era cuestión de tiempo para que en sí la chispa de la rebelión se esparciese por todo el mundo. Y claro, aquí Kuma le lanza una pregunta importante a Dragon, una pregunta sin mala intención, pero que sirve para revelarnos parte del pasado de Kuma que mucha gente sospechaba. Oye, ¿dónde aprendiste a usar armas? Y este le responde que estuvo un tiempo en la marina, pero que sin embargo no encontró ninguna justicia en ese lugar. Algo que me llama la atención es el diálogo de Ivankov que dice: Marina, Armada Revolucionaria, a fin de cuentas buscamos lo mismo, buscamos ayudarnos los unos a los otros. Con lo cual aquí comprende que realmente el fin de la gente que se une a la marina no es ser realmente cruel o corrupto como muchos acaban siendo, sino realmente servir al pueblo, servir al civil, servir para ayudar a la gente que está ahí. A mí lo curioso que me parece es la onomatopeya que hay dentro de la viñeta donde vemos el barco de los revolucionarios. Está la onomatopeya del viento. Y sí, sé que esto puede significar porque simplemente van en el mar y la corriente del aire pues choca con las velas del barco, en fin, todo lo que queramos. Pero no, todo el mundo sabemos que realmente esto es un juego muy bueno por parte de Oda, con todo lo que todo el mundo pensamos, oye, la Akuma no Mi de Dragon y demás. Yo creo que Oda simplemente está cocinando, está jugando con nosotros y estamos cayendo todos de lleno en su trampa. Aún así, con Kuma ya cumpliendo su sueño de echarse al mar y luchar por lo que realmente cree que merece la pena, Kuma sigue teniendo la necesidad de volver a casa porque todo el mundo del pueblo le preocupa. Tiene esa necesidad de poder intentar ayudar a todo el mundo. Tampoco descartaría para nada que Bonnie ya en ese momento estuviese nacida y que la dejase ahí en el reino de Sorbet de manera en la que la gente de allí le pudiese proteger. Pero simplemente es una pequeña especulación. Sin embargo, pasamos a 8 años más adelante. Pasamos a hace 14 años en cierto reino. No sabemos dónde, no sabemos dónde estamos ni nada. Simplemente sabemos que en este punto Gimli es la capitana del ejército del este del ejército revolucionario. Y claro, aquí vemos cómo Gimli está a la espera de que Kuma llegue. Está muy cerca de llegar, lo están esperando. Y claro, aquí todo sonrisa hasta que alguien aparece justo en la escena.
alguien que simplemente se le ven los pies, pero que sirve para dejar en claro que esa persona ha sido la causante de que Gimli haya sido capturada. Un enemigo sorpresa ha llegado en ese momento inesperado. ¿Quién será? ¿Quién será? Yo aquí la verdad que le di un par de vueltas y la primera opción que me salió fue de nuevo Saturn. Dije, buah, será Saturn de nuevo, volviendo a dar por culo, pero no creo que alguien como Saturn le diese por bajar a tierra firme por algo así. Sinceramente no lo creo, no lo creo. Así que viendo la postura de los pies, que es algo muy tonto lo que voy a decir, viendo la postura de los pies, viendo la involucración que tiene en el pasado común de tanto Kuma como sobre todo de Diego el Riboni. Y viendo, y esto es muy importante lo que voy a decir, esto creo que puede ser lo determinante para dar con la identidad de este pavo que ha ido a por Gimli. Viendo en el capítulo 1022 la lucha entre Akainu y Bartholomew Kuma en Tierra Santa y viendo sobre todo después la viñeta del pasado, o sea, justamente hace 2 años cuando Kurohige entrega a Boni a Akainu y estos dos hablan, viendo justo la postura de las piernas del marino, sé que será Akainu, con Boni, que es la hija de Gimli, básicamente, el claro reflejo de que es la hija de Gimli, lo tonan las dos, el mismo tipo de pelo parece ser, te dejan claro que ella es la hija de Kuma, no sé, a mí me dejan claro todo esto, que muy posiblemente esto sea, no sé si es casualidad, sea por lo que sea, que la persona que fue a enfrentar en ese reino a la capitana del este del ejército revolucionario no fue otro que el propio Akainu, aquel que provocó que todo cambiase, aquel que provocó que todos los viejos de los nobles mundiales y el Gorosei le tuviesen en favor a él. Akainu ahí mínimo era vicealmirante, porque 8 años atrás ya sabíamos que Nohara ya era vicealmirante. Con lo cual, yo aquí creo que si no era almirante, poco le quedaba para serlo, y no me extrañaría para nada que sea el propio Akainu quien vuelva a tener lazo de conexión ya desde lleno con la historia de Kuma, aquel que provocó que Kuma se entregase al gobierno mundial convirtiéndose en Shichibukai, y esto provocaría que aquel esclavo invencible que se escapó en The God Valley hace 38 años atrás volviese gracias a que Akainu se andó listo y hizo lo que hizo. He llegado a leer por Twitter gente pensando que, oye, puede ser que sea Crocodile y demás, pero sinceramente no lo creo. Entiendo que haya gente que pueda pensarlo por el tema de intentar enlazar ya la historia de Ivankov y Croco, pero no creo que vaya a ser esta la posibilidad. Me atrevería a decir que puede ser más cosa del propio Akainu o de alguien que esté por encima. O sea, me extraña a mí que sea Saturn, lo veo como una posibilidad muy remota, pero lo veo incluso más posible que sea el propio Croco, mejor dicho. Así que por mi parte, poco más que comentar, Nakama. Espero que os haya gustado el vídeo, de ser así, dejad un maravilloso like, que no olvidéis suscribiros a mi canal. Recordad activar la campanita para no perderse ninguno de mis Nakamas. Un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakama. Yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.